Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más en esta aula virtual de Español 2. El día de hoy vamos a trabajar con el proyecto Escuchar y analizar canciones. ¿Cuál es tu canción favorita? Todos hemos escuchado al menos una canción en nuestra vida. Te aseguro que tú tienes una lista de tus canciones favoritas y el día de hoy vamos a trabajar con este proyecto donde probablemente vas a utilizar algunas de esas canciones. Sabemos perfectamente lo que es una canción. Sabemos que es una obra que utiliza la música o la melodía y que se compone de un conjunto de significados. Hay algunas canciones que están llenas de significado y hay otras que son más sencillas. Vamos a trabajar primero con algunos conceptos básicos. El primero es el de la melodía. ¿Qué es una melodía? La melodía es un conjunto de sonidos agrupados de una manera especial en torno a un objetivo. Construir un sonido más complejo y duradero que sea agradable al sonido humano y que genere en él algún tipo de reacción. Las melodías pueden ser repetidas, aunque variadas, a lo largo de una obra musical, ya que sobre esa misma estructura se pueden generar pequeñas variaciones, pero siempre partiendo desde un mismo punto. Dependiendo de la intención del autor y del efecto que quiera lograr en las personas que escuchen sus canciones, existen diferentes tipos de melodías que al combinarse con diferentes ritmos quedan esas tonaditas tan particulares que caracterizan a la gran variedad de estilos musicales que existen. Con esto entonces surgen los géneros musicales. ¿Y qué son? Bueno, cada género agrupa las canciones que tienen en común cuestiones como ritmo o melodía. Y tenemos una gran variedad de géneros y subgéneros musicales. No te los voy a explicar cada uno porque probablemente ya los conozcas o ya los hayas escuchado. Algunos de estos géneros y subgéneros musicales son folclórico o tradicional, el rock, el pop, la música electrónica, el reggaetón, el hip hop, etc. Las canciones utilizan algo llamado figuras retóricas. Y esto es para embellecer el lenguaje o las letras de las canciones. La primera figura retórica que vamos a ver se llama aliteración. Esta figura retórica es una forma de repetición de sonidos en un verso. Se produce cuando se reiteran sonidos consonánticos y vocálicos en una o varias partes de las frases más cercanas. ¿Esto para qué es útil? Es útil para llamar la atención de la persona que escucha, del receptor, y también como un recurso para retener las frases en la memoria. Es decir, que este recurso hace que las canciones no se nos olviden. Un ejemplo de esto es: salvajes zumbidos sonaban en tu ausencia. Con tu mágica mirada de dulce miel lo consigues todo. Otra figura retórica es la prosopopeya o personificación. Consiste en atribuir cualidades humanas a seres u objetos que no pueden tenerlas. Este se usa para enriquecer la percepción acerca de los objetos y describir ambientes o sentimientos de una manera poco común. Un ejemplo de esta figura puede ser: cuando llegas llorosa al jardín, hasta las piedras se enternecen. Era una noche fría con una luna entristecida. Si lo analizas, pues las piedras no se pueden enternecer porque no sienten. Y la luna no puede estar triste porque no tiene emociones. Esa es la prosopopeya o personificación.
La siguiente figura retórica se llama enumeración. Consiste en hacer una lista de términos que pertenecen al mismo grupo semántico o significado. A veces, estos términos indican una gradación significativa creciente, que va de lo menos a lo más, o decreciente, que va de lo más a lo menos. Se usa para resaltar el significado de algo alargándolo mediante la mención de varios elementos del mismo grupo. Por ejemplo, el paisaje era hermoso. Había pinos, oyameles, encinos, y empieza la enumeración de los elementos que pertenecen al mismo campo semántico, árboles. Otro ejemplo, se sintió contento, alegre, radiante de felicidad, que es una enumeración creciente porque va aumentando la emoción. Perdió todo, el trabajo, la casa, el coche. Esa es una enumeración decreciente. Tenemos también la metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa por el nombre de otra cuando hay entre ellas una contigüidad semántica o de significado. Por ejemplo, cuando se hace referencia a la causa por el efecto, a una marca por el producto, al autor por su obra, al ejecutante por el instrumento, a lo concreto por lo abstracto. Por ejemplo, heredó la corona. Me quema el sol. Otra figura retórica que suelen utilizarse en las canciones es la antítesis. La antítesis ocurre cuando en el texto aparecen de manera cercana dos elementos que por sus significados son opuestos o contrarios. Por ejemplo, lo barato sale caro. Barato y caro son significados opuestos. La riqueza material puede generar pobreza mental. Riqueza, pobreza. Son opuestos. La bondad es fuente de crecimiento y riqueza. La maldad siempre lleva a la destrucción. Bondad, maldad. La inversión o hiperbatón, que es otra figura retórica, consiste en invertir el orden normal de los elementos de una frase o de una oración. Por ejemplo, altas montañas, hondos valles, que lo normal es primero poner el sustantivo y luego el adjetivo, no al revés. O sea, tendríamos que haber dicho montañas altas, valles hondos. Ahora, la repetición. La repetición es el uso reiterado de un conjunto de palabras o frases. Esta se usa para darle cierto ritmo a un texto. No te vayas a confundir con la primera figura retórica que vimos, que fue la literación. La literación es la repetición de sonidos y la repetición es el uso reiterado de una misma palabra o frase. Por ejemplo, llegó para cautivar con sus palabras, llegó para ayudar al necesitado, llegó para conseguir el amor de todo el pueblo. Llegó para, ¿sí? Esa es la repetición. Y tenemos, por último, el paralelismo. Este consiste en repetir estructuras similares en distintos enunciados. Se usa para comparar dos elementos de una manera diferente. Por ejemplo, tu querer es como el toro, que donde lo llaman va. El mío es como la piedra, donde le ponen se está. Ahora vamos a analizar las canciones desde su estructura. Sabemos que la estructura de una canción es muy similar a la estructura de un poema. La vamos a abordar desde ese punto de vista. Tenemos que los poemas o las canciones se componen de estrofas. Cada estrofa es un conjunto de versos y cada verso es cada renglón de la canción o del poema. Quiere decir entonces que un poema puede tener
2, 3, 4, 6 estrofas y que cada estrofa puede tener 4 versos, 2 versos o pueden tener diferentes versos cada una. En el caso de las canciones es igual. Vamos a analizar una parte de un poema que fue llevado a una canción que se llama Gracias a la vida de Violeta Parra. Es una canción muy bonita, te voy a dejar el link para que la escuches y vamos a estar tomando la primera estrofa para analizar esta parte, ¿sale? La primera estrofa de este poema o canción dice: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. La métrica es la medida de los versos. Para descubrir la medida de cada verso, tenemos la métrica, que quiere decir que es el conjunto de sílabas que tiene cada verso. Para contar los números de sílabas, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Si un verso termina en una palabra aguda, se añade una sílaba a la cuenta. Si un verso termina en esdrújula, se resta una sílaba a la cuenta. Y si tenemos sinalefa, se combinan 2 sílabas diferentes en una sola. La sinalefa generalmente se da cuando la palabra, una de las palabras en el verso, terminan en vocal y la siguiente empieza también en sonido de vocal. Quiere decir que estas 2 sílabas se unen, formando una sinalefa. Te explico de manera más clara con la primera estrofa del poema, Gracias a la vida. Vamos con el primer verso que dice, Gracias a la vida que me ha dado tanto. Vamos a empezar por dividir cada palabra en sílabas. Tenemos que gracias se divide en 2, a es monosílabo, la también es monosílabo, vida se divide en 2 sílabas, que, me y a son monosílabo cada uno, dado se divide en 2 sílabas, tanto se divide en 2 sílabas. Tenemos entonces gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Sí? Pero no es esa la cantidad de sílabas o la métrica correcta, porque encontramos sinalefas. La sinalefa es gracias, termina en S, así que ahí no puede haber sinalefa. Luego tenemos A, que inicia y termina en un sonido de vocal, porque es una vocal. La empieza con consonante, así que ahí no hay sinalefa. Vida termina en vocal, así que hay que poner atención. Que empieza con sonido desconsonante, así que ahí no hay sinalefa. Me termina en sonido de vocal y sigue A, que aunque empieza con H, la H no suena y hay un sonido de vocal. Entonces aquí la sílaba me y la sílaba A se van a unir en una sola, formando una sinalefa. Entonces esa sílaba la vas a subrayar junta. Dado termina en vocal, pero tanto inicia en consonante. Es la única sinalefa. Si las contamos, decimos gracias a la vida que me ha dado tanto. Este verso tiene una métrica de 12. Vamos a revisar ahora el segundo verso.
y te vas a dar cuenta cuál es la magia que emplean los poetas al momento de construir sus obras, sus poemas. Dice el segundo verso, me dio 2 luceros que cuando los abro, vamos a dividir cada palabra en sílabas. Me es monosílaba, dio es monosílaba, no la vayas a separar, ahí tenemos un diptongo y esos no se separan. 2 es una sílaba, luceros son 3, luceros. Que es una sílaba, cuando se divide en 2, cuando. No vayas a separar en 3 porque ahí también hay un diptongo. Los es monosílaba y abro se divide en 2, abro. Los vamos a contar. Me dio 2 luceros que cuando los abro. Y también mide 12. Aquí, en estos versos, no tenemos palabras agudas al final de cada verso, ni tampoco en este verso hubo sinalefa. Si revisas, todas las palabras que terminan en vocal, a la siguiente empiezan en consonante o viceversa. Entonces, no puede haber sinalefas en este verso. Si revisas en el verso 1 y 2, tenemos entonces métrica de 12. También hay otro punto importante cuando analizamos canciones y poemas, y es la rima. Tenemos 2 tipos de rima, la rima asonante y la rima consonante. La rima consonante es la rima más fácil. ¿Por qué? Porque a partir de la penúltima sílaba de cada palabra que finaliza un verso, si es exacta, es una rima consonante. Es muy fácil de detectar porque su sonido es exacto, ¿sí? En el caso de la rima asonante, tenemos que de la penúltima sílaba de cada palabra de cada verso o de algunas palabras, al final de los versos, solamente coinciden las vocales. Por lo tanto, su sonido es similar, pero no es exacto. Te voy a poner 2 ejemplos para que veas la diferencia entre la rima consonante y la rima asonante. Para la rima consonante voy a utilizar la primera estrofa del poema de José Martí, Cultivo una rosa blanca, que dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Esta es la primera estrofa. Si revisas, se compone de 4 versos. Ahora, la última palabra del primer verso es blanca. La última palabra del segundo verso es enero. La última palabra del tercer verso es sincero. Y la última palabra del cuarto verso es franca. ¿Ya ubicaste cuáles son las palabras que tienen un sonido similar? Puedes relacionarlas. Tenemos entonces que el primer verso rima con el cuarto y el segundo verso rima con el segundo, pero vamos a valorar si tienen una rima consonante o asonante. Vamos a dividir la palabra blanca en sílabas y tenemos que se divide en 2, blanca. Aquí entonces tenemos la última y la penúltima sílaba, ¿sí? Vamos a partir entonces de la sílaba blan y vamos a dividir, puedes poner una línea a partir de la última vocal de esta sílaba. En este caso es la única, A. Así que la terminación es anca. Ahora vamos con la palabra franca. La vamos a dividir en sílabas. Franca.
y vas a separar en la penúltima sílaba la última vocal hacia el final. O sea, anca. ¿Ya viste que son exactas? Blanca, franca, terminan las dos en anca. Quiere decir que estas dos tienen una rima consonante. Regresemos ahora a la primera estrofa del poema de Violeta Parra, Gracias a la vida. Tenemos las siguientes palabras al final de cada verso. Al final del primero tenemos tanto. Al final del segundo, abro. Al final del tercero, blanco. Al final del cuarto, estrellado. Y al final del quinto, amo. ¿Ya te fijaste que cada palabra tiene en común que terminan en una A y en una O? Pero no son las mismas consonantes. Vamos a comparar, en este caso, solamente las dos primeras palabras del final de cada verso. Tanto y abro. Dividiremos las dos palabras en sílabas. Tanto se divide en dos. Abro se divide en dos. Tomaremos a partir de la última vocal de la penúltima sílaba hacia el final. Anto, en la palabra tanto, y abro, como tal, en la palabra abro. ¿Qué tienen en común? Que hay la vocal A, dos consonantes y la vocal O en la terminación anto. En la terminación abro tenemos la vocal A, dos consonantes diferentes a la N y la T y la O. Quiere decir entonces que son exactas en vocales, pero no en consonantes. Por lo tanto, esta rima es asonante. Te puedes encontrar canciones y poemas que no tienen rima o que solamente algunos versos riman entre sí, pero otros no. Te vas a encontrar poemas y canciones donde todos sus versos riman exactamente igual. Hay de todo. Los poetas y los cantantes o los autores de las canciones no tienen límites. Espero que te haya ayudado este video, que te haya aclarado un poquito más acerca de las figuras retóricas y la métrica y la rima, tanto en las canciones como en los poemas.